Buenos días, en el día de hoy vamos a hacer la presentación de superconductividad con mi compañero Andrés Londoño y conmigo Juan Sebastián Torres. En este momento estamos observando un video de una de las aplicaciones de la superconductividad, que es un tren de levitación magnética basado en el efecto Meissner. Más adelante explicaremos con más detalle cómo funciona esto. Primero, antes que todo, para explicar el efecto de los magnetos frente al material, tenemos que explicar qué es la superconductividad. En sí, la superconductividad es una propiedad de algunos materiales a muy bajas temperaturas que logran conducir la corriente eléctrica con resistencia igual a cero, es decir, que no habrá pérdida de energía. Este es uno de esos descubrimientos hallados accidentalmente cuando en 1911 Ons y sus colaboradores de la Universidad de Leiden intentaban demostrar su hipótesis que a temperaturas bajas la resistividad iba a aumentar abruptamente. Se usó el mercurio para este experimento, pero al llegar a 4 Kelvin la resistividad cayó de forma abrupta hasta cero. En la siguiente gráfica podemos ver los resultados que Oms obtuvo de su experimento. En la siguiente gráfica se puede observar la caída de la resistencia llegando a los 4 Kelvin, llegando al punto cero de su resistividad total. ¿Qué aplicaciones pueden tener estos superconductores? Pues permiten transportar corrientes más intensas en los cables, alcanzar campos magnéticos más grandes en los imanes y lograr mayor miniaturización en las tecnologías que hoy utilizamos como celulares, tablets, computadores y demás. 20 años después del descubrimiento de Ons, se halló otra propiedad única de los superconductores, y esta es que los superconductores expulsan el campo magnético de su interior. Esto causa que repele los imanes, entonces el material queda atrapado dentro del campo magnético, lo que hace que quede como levitando, en la cercanía del imán. Esta propiedad se utiliza en los trenes de levitación magnética, conocidos también como maglev. ¿Cómo funciona el tren más rápido del mundo? El JR Maglev MLX-01 funciona y alcanza su gran velocidad debido a la tecnología de levitación magnética. Pero, ¿qué es la levitación magnética? La levitación magnética, conocida también como maglev, es un método en donde un cuerpo logra levitar o mantenerse flotando debido a la acción de un campo magnético, utilizando imanes superconductores. Debido a esto el tren levita por encima de las vías. De esta forma, logra evitar la fricción contra ellas, permitiéndole alcanzar una mayor velocidad. Pero, ¿qué es un campo magnético? ¿Qué es un superconductor? En una forma breve, el campo magnético es un campo de fuerza que se crea a consecuencia del movimiento de cargas eléctricas o el flujo de electricidad. Esto puede ser capaz de contradecir a la gravedad, haciendo que un objeto levite. ¿Qué es un superconductor? Es un material capaz de conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía, estando en una determinada condición. Normalmente, para lograr esta condición, dicho material debe ser enfriado. Entonces, ¿qué relación tienen el campo magnético y la superconductividad? Para que el tren pueda levitar de manera estable, necesita de un campo magnético lo suficientemente fuerte. Con el paso del tiempo, se han logrado crear imanes superconductores, capaces de transmitir una corriente eléctrica mucho mayor, haciendo además, campos magnéticos más fuertes, logrando así, la levitación magnética. Esta limitación a cero del campo magnético dentro de un superconductor es distinta del diamagnetismo perfecto, que surge de su resistencia eléctrica cero. La resistencia cero implica que si se trata de magnetizar un superconductor, se cancela el campo magnético impuesto. Pero si cuando se enfrió el material para la transición a la superconducción, ya tenía un campo magnético estable a su través, se esperaría que permaneciera ese campo magnético. De ahí la exclusión activa del campo magnético. Debe ser considerada como un efecto distinto de solo resistencia cero. Hay ciertas propiedades críticas que debe tener un material para que sea un superconductor. De estas son tres. 1. La temperatura crítica del material. 2. Densidad de corriente crítica. 3. Intensidad del campo magnético crítico. En la gráfica siguiente se muestran los puntos críticos para que un material sea superconductor. Debe estar debajo de esta región sombreada o superficie crítica. A los materiales metálicos se les conoce ahora como materiales superconductores de baja temperatura, SBT, y a los materiales cerámicos se les llama materiales superconductores de alta temperatura, SAT.
Según su campo magnético, los superconductores se dividen en dos tipos. Tipo 1. Incluyen la mayoría de los superconductores de metal puro, con efecto Meissner hasta que excede un campo máximo de intensidad magnética, Hc, donde pierde su superconductividad. Y tipo 2, que son los más importantes desde un punto de vista tecnológico. Presentan dos puntos críticos, Hc1 y Hc2. Por debajo de Hc1, estos materiales se comportan como los del tipo 1, y por encima de Hc2 pierden sus propiedades de superconductividad. En el intervalo entre ambos hay una zona donde se pierde parcialmente el efecto Meissner, donde el material logra extraer el campo magnético pero no en su totalidad, causando penetración parcial del campo en el material. Esto se puede observar en la gráfica. Retomando el video mostrado al principio del video, ahora podemos entender cómo funciona este pequeño aparato. Los rieles de este tren son imanes que crean un campo magnético. Y el material fue enfriado con nitrógeno líquido, lo cual lo pone a una temperatura menor de la temperatura crítica de este material. Esto causa que el material se vuelva un superconductor. Y entonces, cuando lo ponemos en contacto con el campo magnético creado por los imanes, queda fijado en el espacio por el efecto Meissner. Entonces, en cualquier posición que lo pongamos, va a quedar ahí levitando.